Gracias. Entonces les decía yo que esto, vamos a ver entonces fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Acuérdense que la aurícula se despolariza y en el primer ruido cardíaco y produce la onda P. Entonces esta onda P es la que vamos a ver mucho. La fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular porque está arriba de los ventrículos, es la aurícula, ¿no? Caracterizada por una activación auricular. Se activa la auricular rápida entre 400 y hasta 700 latidos por minuto. Es una fibrilación, es decir, el corazón comienza como si estuviera aleteando así, pero rapidísimo, ¿no? Pero no nada más es a nivel auricular, no a nivel de los ventrículos, es nada más a nivel auricular. Es de una forma desorganizada, con deterioro de la mecánica auricular y el electrocardiograma con ausencia de la onda P. Entonces la onda P está ausente. Las oscilaciones o ya sea la contracción, estos son tan rápidas. Y ondas de fibrilación, ondas F, que varían de forma y tamaño e intervalo. Entonces vamos a ver estas ondas F. Vamos a verlas aquí. La fibrilación auricular no hay ondas P. No van a encontrar onda P. La onda T solo va tras la QRS, pero la onda P no existe. El trazado es muy irregular, ¿sí? El trazo es muy irregular, como lo van a ver ahorita. Como la frecuencia cardíaca varía latido a latido, entonces la frecuencia cardíaca varía de latido a latido, el movimiento cardíaco es deficiente en cada ciclo cardíaco y el corazón nunca se encuentra exactamente en la misma posición. Vamos a ver qué es eso. Y aquí está. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay onda P. P, Q, R, S, T, y luego después no hay P. No hay P. Nada más está Q, R, S, T, y luego después no hay P. Si se dan cuenta, en la tercera espiga no hay onda P. La onda P tenía que ir un poquito aquí atrás. Luego después la onda Q, la onda R, la onda S, y luego otra vez. Entonces P, Q, R, S y no hay T. Otra vez P, Q, R, P, no hay P, Q, R, S, y aquí hay una T, pero no hay P, otra vez no hay P. ¿Sí? Q, R, S, T. Si se dan cuenta, los espacios estos, unos más grandes, otros más pequeños en cada espiga de la espiga del Q, R, S. Esas espigas, unas están más espaciadas, otras menos espaciadas, en forma diferente, unas están menos espaciadas, otras más espaciadas, etcétera. Entonces esto es en forma caótica, aquí dice en forma desorganizada, en forma no rítmica, en forma no exacta, en tiempo. Entonces, así se ve en la fibrilación auricular, porque no hay ondas P. La fibrilación auricular, las dos cavidades superiores, las aurículas, laten de forma caótica, así muy desorganizada e irregular, sin coordinar las dos cavidades inferiores. No se están coordinadas con las dos cámaras inferiores. Entonces nada más arriba es donde se encuentran las dos cavidades superiores, las supraventriculares, ¿sí? No están latiendo de una forma desorganizada y mal, a diferencia de las cavidades inferiores de los ventrículos, no están en coordinación aurícula con ventrículos, ¿sí? Los síntomas de fibrilación auricular generalmente comprenden palpitaciones,
dificultad para respirar y debilidad. Entonces estos pacientes comienzan a presentar como si sintieran palpitaciones y dificultad para respirar, ¿sí? Entonces les digo que aquí viene el nodo sinusal. Se va la información al nodo auriculoventricular, se va por aquí por la rama derecha y la rama izquierda, haz de His, y por las ramificaciones de Purkinje. Este es lo normal. La fibrilación auricular se contrae en forma muy desorganizada. Aquí se ve muy desorganizada y van a provocar esto. Lo normal en un electrocardiograma, vamos a ver, hay ondas P aquí donde dice normal, normal contracción, frecuencia cardíaca. Aquí vamos a encontrar la onda P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, todos en un ritmo normal. Aquí dice normal. Y aquí en la fibrilación auricular, si se dan cuenta, no hay ondas P, pero hay ondas, ¿qué les decíamos? Ondas F de fibrilación. ¿Sí? Aquí están. A ver, vamos a ver. Las ondas F, les decía, las ondas F de fibrilación. Estas son las ondas F. Aquí están, mira. Las ondas F son estas. Estas como dientecitos que están constantemente así. Esas son las ondas de fibrilación. No es una onda P. No hay onda P. Nada más está el complejo Q, R, S y T. Q, R, S, T. Q, R, S, T y las ondas de fibrilación. Esas son las ondas de fibrilación auricular, porque están en forma, en tiempo, si se dan cuenta, caótico. Unas más pequeñas, entre una espiga y otra espiga, entre un complejo QRS, entre un complejo y un complejo, hay espacios. Deben de ser exactos y normales, y aquí los espacios están alargados, otros están más cortos, muchos más cortos, y otros están muy largos, etcétera, de un espacio al otro. ¿Sí? Este es el espacio que les digo. Estos espacios se encuentran muy alargados. Si se dan cuenta, ya le agarraron la onda de fibrilación, que no hay ondas P. Ahora, aquí vamos a ver. Aquí está un ritmo sinusal normal. Aquí está arriba P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T. Y las medidas están exactas, si se dan cuenta, miren. 1, 2, 3, casi 4 aquí. 1, 2, 3, casi 4, igual. Exactas, ¿sí? ¿Se acuerdan de cuánto mide esto? 0.04, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Son exactas, si se dan cuenta, son exactas. No hay una arritmia, pero aquí abajo, no, la fibrilación auricular, no hay ondas P, nada más están las ondas F de fibrilación, no hay ondas P, las ondas Q, R, S, y puede haber T, pero aquí está la T en la segunda, onda de la segunda espiga, o la segunda complejo QRS. Aquí está una T muy pequeñita, y luego después ondas de fibrilación, puras ondas de fibrilación, y es en forma caótica el que el corazón está contrayéndose de una manera muy desorganizada. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Entonces la fibrilación auricular, no, güey, a las 3:50. dice
frecuencia cardíaca suelen ser rápidas, por encima de los 100 latidos por minuto. Pueden darse con frecuencia normal. A veces hay frecuencia normal, pero ahí no hay ondas P. Incluso si ya están en tratamiento, pueden cursar con ondas de frecuencia cardíaca baja o frecuencia auricular baja, ¿no? Ritmo y actividad auricular. El ritmo y actividad auricular. ¿Cómo está la aurícula? Los intervalos RR irregulares, ausencia de onda P. Estos intervalos RR que les mencionaba yo. Esta es la onda P. La onda P, aquí en el ritmo sinusal, onda P, Q, R, S. Entonces, esta es el espacio R, R. Aquí no lo menciona. ¿Dónde está? Y el intervalo RR irregulares. Ese es el intervalo RR entre esta espiga y esta espiga que es R, porque acuérdense que aquí está la P, Q, R. Entre estos son regulares. RR, RR, regular. Y aquí son irregulares. Aquí la RR, RR. Aquí tiene espacio de 4x3, 12. ¿Sí? Aquí 4x2, 8. Aquí 8. Aquí 4x4, 16. 4x2, aquí casi 1,5. 6. 4 por aquí 3, 4 por 3, 12. 2. Pero aquí sí se pasó 4, 5. 5 por 4, 20. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es lo que les quería decir. Ausencia de la onda P. No hay onda P, el intervalo RR son irregulares. Clasificación, fibrilación auricular permanente, puede ser permanente esto, constante, paroxística, que a veces se presenta de un momento a otro y comienza a presentar y el paciente comienza a sentir dificultad respiratoria, se siente mal, siente latidos y todo eso y al rato ya se para, queda. Persistente, que a veces ahí está y ahí está y ahí está, sí. A veces ahí está y luego después se quita. Pero persistente de larga duración, a veces durante un día, 2 días, y esto es peligroso porque suelta trombos y estos pacientes son los que frecuentemente tienen trombosis mesentérica, es decir, cuando un trombo se sale de ahí, que se forman aquí en el corazón por una fibrilación auricular, sale un trombo, ocluye la mesentérica superior o inferior, y entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues necrosis de esa parte intestinal, o puede suceder que produzca una tromboembolia a nivel cerebral y viene una parálisis, una hemiplegia de estos pacientes, entonces se paralizan la mitad del cuerpo, se ven muy mal estos pacientes. Por lo regular estos pacientes fallecen al poco tiempo. Entonces, o también pueden presentar una tromboembolia pulmonar y esto es mortal en el momento, porque al momento que se presenta una embolia a nivel de arteria pulmonar o pues el paciente muere. Presentaciones clínicas, puede ser asintomática, a veces hay fibrilación auricular, pero es muy esporádica, en un ratito presenta 2 o 3 latidos de este tipo, sin onda P, y a lo mejor siente el paciente que tiene un latido de esa manera, y luego después ya deja de presentar durante todo el día. Sintomática y hemodinámicamente estable. Hay pacientes que ahí andan con sus palpitaciones, pero están estables. Pero hay otros que pueden producir embolia, pueden producir dolor torácico, pueden producir dificultad para respirar,
palpitaciones, se pueden marear, inclusive pueden desmayarse y puede producir un accidente vascular cerebral, que quiere decir que puede taponar émbolo, coágulo, puede taponar a nivel cerebral y hasta ahí quedó el paciente. Sintomática o inestable, pues a veces son con síntomas y a veces son pacientes que se sienten muy mal porque vienen estas sensaciones de que no pueden respirar y se sienten mal. Pues los pacientes se tienen que someter rápidamente, se tienen que llevar a un centro cardiológico donde hay hemodinamia y le tienen que hacer a veces pues les tienen que poner un marcapaso si es que es lo que necesitan antes de que contienen fibrilación auricular, antes de que lleguen a un problema de tromboembolia. La exploración, electrocardiograma, es la única manera de saberlo, pues saben ustedes que la onda P y las ondas RR o el complejo RR o el complejo RS QRS se encuentra a veces de una forma diferente. El electrocardiograma siempre es indispensable. En ocasiones pues, es necesario una radiografía de rayos X, pero sus signos vitales, pues siempre tenemos que tener en cuenta todos los signos vitales. A veces es necesario hacer Holter. Holter quiere decir, Holter es un electrocardiograma, un aparatito que andan trayendo, cargando, y pueden hacer todas sus actividades durante las 24 horas. Y este aparato va registrando cada una de las ¿cómo se llama? Va detectando todos los problemas que tiene el corazón mediante un trazo electrocardiográfico y se pueden ver en un monitor y ahí se queda grabado y después vemos qué es lo que sucedió durante el descanso, en la noche, si tuvo algún dato de fibrilación auricular, presentó alguna crisis o fue en la mañana, en la madrugada o en cualquier momento. Entonces, registra cómo está funcionando el corazón durante todo 24 horas. O sea, si lo quiere traer el paciente por mucho tiempo, se le pueden hacer exámenes de análisis de sangre para ver si le pueden hacer algún análisis para ver si no tiene algún alimento que le ocasionó la toxicidad y que le está ocasionando todo esto. Pero y a veces se le toma algún ecocardiograma. El tratamiento principalmente es control de los síntomas, control de la frecuencia cardíaca y hay que darle tratamiento farmacológico. A veces, pues le digo que es necesario esto de darle al tratamiento farmacológico, pero a veces es más importante poner un marcapaso porque es lo definitivo. En ocasiones los pacientes se sienten tan mal, ¿sí? En un momento dado que es necesario hacerles cardioversión, es decir, se les da una descarga eléctrica, pero esta descarga eléctrica con estas palas, con este desfibrilador, es muy, así se llama el desfibrilador, es doloroso y molesto. Entonces los pacientes se sienten muy mal, se les tiene que sedar, se les tiene que anestesiar más o menos para darles las descargas eléctricas e inmediatamente comienzan a funcionar bien el corazón, ¿sí? En ocasiones pues, hay que hacer ablación o crioablación según de esto pues principalmente cuando hay algún foco que esté produciendo estas alteraciones a nivel cardíaco, como por ejemplo hay un tumor que se llama
cromocitoma, que produce frecuencias cardíacas aceleradas, muy aceleradas, y que a veces pues hay que quitar esta tumoración para que no siga produciendo esto. Antitrombóticos, pues hay que dar medicamentos antitrombóticos, bien el ácido acetil salicílico es un medicamento antitrombótico que ocasionalmente, o más bien lo dan los médicos internistas y los cardiólogos, y para que no se formen trombos. Entonces, cuando un paciente está con una fibrilación auricular, pues hay que darles todo el tratamiento y hay que pensar en una cardioversión, y más que todo hay que pensar también en ponerle un marcapaso. Esto es así. Y aquí está otra electrocardiograma de fibrilación auricular. Aquí, si se dan cuenta, cómo está el electrocardiograma de arriba, de una forma que no tiene P. Un electro que no tiene P en el electrocardiograma de arriba con el complejo QRS, y luego arriba vamos a iniciar con el electro de arriba que no tiene P, nada más tiene QRS y luego una T, y luego después otra vez el complejo no tiene P, nada más tiene QRST, y luego después no tiene P, y luego no tiene P, QRST, y luego no tiene P. Pero si se dan cuenta, los espacios entre RR son diferentes. Aquí es de 5, aquí es de 4, aquí es de 3, aquí otra vez de 3, y este es de 4, entonces son en forma caótica, muy diferentes. Entonces aquí también, y aquí se observan bien los, en el complejo QRS, aquí se observan las ondas F, de fibrilación. Sí. También la taquicardia decíamos que era una respuesta como a la fiebre, ¿no? Que la fiebre dice que hace que sube hasta 10 latidos por cada grado centígrado, temperatura por encima de lo normal. También aumenta el traumatismo quirúrgico. Claro está que si un paciente se está operando y se está operando y no le ponemos analgésicos más potentes, téngalo por seguro que va a tener una taquicardia tremenda. Entonces hay que estar viendo todo eso. Ya habíamos comenzado con presión arterial. ¿No? Entonces vamos a ver presión arterial. Quiero que tomen en cuenta esto de la presión arterial. La presión arterial, la contracción cardíaca que engendra una fuerza, se traduce, entre otros hechos, en presión arterial. Es decir, viene la contracción cardíaca y sale sangre de los ventrículos con una fuerza tremenda, ¿sí? Esto se traduce en presión arterial. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre el interior de las paredes arteriales. Entonces, puede haber mucha presión o poca presión, pero esto es medible en nosotros. Nosotros sí tenemos una manguera de agua, ustedes le abren a la llave, al grifo de agua, tiene una manguera, a lo mejor delgada, muy delgada, o más bien al tamaño del grosor de la llave. Le abren ustedes, y si hay poca presión, cuando sale el agua va para abajo así. Pero si sale con mucha presión, pues avienta el agua a 2 o 3 metros. Y hay a veces que sale con tanta presión el agua que puede llegar hasta 5 o 6 metros, ¿no? Según la presión. Pero si las paredes son elásticas en la manguera, pues podemos taparle y a lo mejor hasta se ensancha la manguera. Entonces, pero si no es si las mangueras están rígidas, están fuertes, ¿sí? No se ensanchan tan fácilmente y le tapamos y cuando soltamos y cuando abrimos quitamos el dedo de la manguera y avienta el agua, pero a una presión tremenda. Entonces, esto es la presión, ¿sí? ¿Qué dice?
La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre el interior de las paredes arteriales. La presión arterial o la tensión arterial está determinada por el volumen de sangre. Pues el volumen de sangre, si hay mucha sangre, el que el corazón expulsa por minuto. Acuérdense que este es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que les decía yo que más o menos son de 60 a 70 mililitros por cada contracción cardíaca. Entonces son 70 mililitros por cada contracción cardíaca. 70 por ¿cuántas contracciones cardíacas por minuto? 80 en promedio. 70 por 8, 56, son 5.600 mililitros, o ya sea 5 litros, 600, 5 litros a 5 litros y medio, es lo que expulsa por minuto, ¿no? Por eso es el gasto cardíaco por minuto. Por eso dice, la presión arterial está determinada por el volumen de sangre que el corazón expulsa por minuto. Es el gasto cardíaco. Y por las resistencias que los vasos presentan en el flujo de sangre, ¿sí? Al flujo de sangre. ¿Cuáles son las resistencias? Las resistencias es la rigidez de la manguera. Si está muy rígida y el corazón bombea, ¿sí? El corazón bombea a esa cantidad de sangre, pero están muy rígidas, entonces pues hay una tensión. Esto se llama resistencia de los vasos. ¿Qué tan resistentes están los vasos? Los vasos pierden esta resistencia conforme la edad, se van endureciendo, se van llenando de colesterol, de triglicéridos, se van llenando de ateromas de colesterol, ¿sí? O se van esclerosando, se van endureciendo, entonces su elasticidad se va perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presión? Es igual gasto cardíaco por la resistencia. Presión es igual a gasto cardíaco por la resistencia. Entonces, la resistencia periférica, la resistencia de los vasos sanguíneos, la resistencia de las arterias, la resistencia de las arteriolas, ¿sí? La resistencia de los vasos es el resultado del estado normal de moderada contracción o tono de las arterias. Esto es el tono de las arterias. ¿Qué tono tienen? Un tono, pues a lo mejor están bien endurecidas y el tono está aumentado, o que el tono está muy disminuido y son elásticas completamente. Las únicas, la arteria es completamente elástica y resiste el bombazo tremendo que sale del corazón, es la aorta, ¿sí? Que es un poco elástica y sale la sangre y la empuja también la aorta y la empuja hacia toda la economía, todo el sistema, todo el organismo, llega a la aorta abdominal, llega sobre todo a las carótidas, todo hacia arriba, y abajo llega a la aorta abdominal, reparte sangre a la aorta, y luego después se dividen las ilíacas, etcétera, y ahí se va toda la circulación a todos los lugares, pero con una fuerza tremenda. Pero la resistencia, ¿qué tan resistentes están las arterias, las arteriolas y todo lo demás? Si es que ya están todas llenas de ateromas, ¿sí? De colesterol, de todo eso, pues la resistencia cada vez es mayor, y pues el corazón le va a costar mucho bombear sangre y que llegue hasta allá, porque ya hay una resistencia mayor, ¿no? El tono arteriolar, las arteriolas regulan la presión arterial gracias a su poderosa capa muscular y a una rica red de nervios, de una rica red nerviosa vasomotora. Acuérdense que las arteriolas se pueden contraer
porque tienen una rica red nerviosa vasomotora. Se pueden contraer en casos necesarios, por ejemplo, en caso de que haga falta en el corazón, se contraen y no llega mucha circulación a nivel distal, se ponen hasta cianóticos los dedos porque la circulación la está llevando a los lugares más importantes, cerebro, riñones, y, y lugares importantes, ¿no? Pero tiene una rica, una rica red nerviosa vasomotora que puede hacer que se contraigan o que se dilaten. Tan es así que, por ejemplo, nosotros, cuando ponemos un bloqueo peridural, un bloqueo esferanoideo, cuando ponemos la anestesia en la espalda, esa anestesia, si ustedes han visto alguna vez que les ponen el bloqueo peridural, entonces, cuando ponemos nuestro anestésico, ¿sí? Hay una vasodilatación a nivel distal, de medio cuerpo para abajo, desde el lugar a donde ponemos el bloqueo para abajo, hay una vasodilatación porque se inhibe el simpático y actúa el parasimpático. Y entonces el parasimpático hace que estos vasos se abran, se dilaten, les quepa más sangre, entonces la presión baja, ¿sí? La presión baja. Pero si en otros casos, por ejemplo, con adrenalina en los vasos distales, se pueden contraer y la resistencia es mayor. Entonces, dos situaciones clínicas dan idea de la importancia del sistema vascular arteriolar regulador de la presión arterial. Por ejemplo, en el choque, o ya sea un shock, puede ser un shock anafiláctico, en la que disminuye el tono vasomotor de las arterias. En el shock, muchas veces, por ejemplo, el shock anafiláctico, salen prostaglandinas, se liberan prostaglandinas y se liberan otros vasodilatadores que hacen que se dilaten las arterias, ¿sí? El tono disminuye, se dilatan las arterias y se baja la presión arterial y junto con ella la frecuencia cardíaca, y baja tanto la frecuencia cardíaca y la presión arterial que puede llegar a cero, hasta pues, se puede morir el paciente. Y se acompaña de colapso y hipotensión, es decir, pues hay una hipotensión, se baja la presión arterial y puede puede caer en muerte, en shock hipovolémico, pues el shock hipovolémico porque se pierde sangre, mucha sangre, ¿no? Mucha sangre, entonces pues no hay que llene a las arterias y todo eso, y lo que hace falta volumen. Entonces, en este caso, pues lo que falta es volumen, tenemos que meter volumen. ¿Qué metemos? Pues metemos principalmente al principio, pues metemos cristaloides, coloides y metemos cristaloides, que quiere decir pues, soluciones Harman, principalmente, coloides como el Amaxel, segundo lugar, pero lo más importante es restituir el volumen, un volumen de calidad. Un volumen de calidad significa, pues se perdió sangre, meterle sangre. En la hipertensión arterial esencial, en que la elevación de la presión se debe al aumento permanente del tono arteriolar. Entonces la presión arterial, el problema está en que las arteriolas pequeñas, existe un tono arteriolar, aumento del tono arteriolar, es decir, la contracción de las arterias a nivel circulatorio, todo se encuentran completamente con una resistencia. Por eso dicen que el problema está en que fumadores crónicos,
diabéticos, personas obesas, el tono arteriolar tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque pues se va llenando de colesterol, de ateromas, se va llenando y el tono arteriolar se endurece, se pone duro, y entonces ya no hay elasticidad de estos vasos, y este endurecimiento hace que el corazón, al bombear la sangre, pues esto no hace que no llegue tanto flujo sanguíneo, y entonces aumenta la presión arterial. Pero a nivel distal no hay flujo sanguíneo bien, porque las arterioles están pero bien contraídas a nivel distal, pero y el tono ya no es elástico, y si ya no es elástico, pues aumenta la presión intravascular, aumenta la presión arterial. Las arterioles que poseen la mayor influencia en la regulación de la presión arterial son las del territorio esplácnico. Las del territorio esplácnico el territorio esplácnico es todas las arteriolas que se encuentran a nivel visceral, a nivel abdominal, que las arteriolas intestinales, del vaso, del hígado, y todos los vasos pequeños que se encuentran a nivel esplácnico. Pues el nivel esplácnico es ese territorio de las vísceras. En la magnitud de la presión arterial intervienen otros factores, como la cantidad de sangre. Pues la cantidad de sangre, pues hay mucha sangre o poca sangre. Si no hay tanta sangre, pues la presión arterial está baja. La presión arterial está baja porque hay poca cantidad de sangre, está cayendo en shock hipovolémico. Cuando también su viscosidad aumenta, pues muchas veces en los pacientes fumadores crónicos, en los pacientes con EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todos esos pacientes que no puedan respirar bien, aumentan la cantidad de su hematocrito, o su hemoglobina. Su hematocrito, porque los glóbulos rojos son los que encargan de andar circulando y trayendo oxígeno para todos los tejidos. Entonces, si no hay mucho oxígeno, el cuerpo tiene una respuesta de producir muchos glóbulos rojos para que pues el poco oxígeno que llegue pues sea captado por los glóbulos rojos y sea transportado. Esto da como consecuencia que el paciente pueda caer en una poliglobulia, y hay pacientes que están súper poliglobúlicos, que tienen un hematocrito muy elevado. Entonces tienen un hematocrito muy elevado y tienen su hemoglobina también muy elevada, que a veces hasta les hace sangrías, ¿no? La viscosidad y la elasticidad de las paredes vasculares arteriales. Esta elasticidad que les digo, qué tan elástico es las paredes vasculares. Si ya están rígidas, duras, ¿sí?, y tú avientas el bombazo a través de esa manguera, pues está rígida y dura y la presión está pero aumentada. Pero si tú envías un bombazo a una manguera que está flexible y se puede hasta expandir un poquito y todo eso, pues la presión arterial se mantiene. Entonces, lo que hacen la vasculatura o la red vascular, toda la red vascular, esta elasticidad hace que la presión esté entre sus límites normales, de que no aumente ni que baje, y ahí más o menos por su elasticidad también. Entonces, el gasto cardíaco es uno de los grandes factores de los que depende la presión sanguínea. Acuérdense que la presión sanguínea es gasto cardíaco por la resistencia de los vasos, que es por la falta muchas veces de la elasticidad o por el endurecimiento de las arterias. Cuando esta fórmula se abate o se elevan las resistencias, como por el shock,
hipertensión respectivamente, pueden elevarse o pueden abatirse, ¿no? Cuando se abaten, cuando viene el shock, es decir, shock. Y cuando hay cuando se elevan, ¿sí? Cuando se elevan, cuando se eleva esta fórmula que dice, pues puede haber hipertensión arterial. La presión fluctúa disminuyendo o aumentando. Y si el gasto se modifica, también habrá modificaciones en la presión. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de qué nos dice aquí. En la estenosis mitral, ya les había hablado de que cuando la válvula mitral que se encuentra en el corazón izquierdo, ¿no? Es el paso de sangre de la aurícula a aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cuando se estenosa, es decir, cuando es por una causa patológica, siempre por fiebre reumática, se cierra esta válvula, se queda estrecha, ya no abre perfectamente, se queda un poco estrecha, esto es estenosis. Cuando hay una estenosis mitral acentuada, con área mitral menor, es decir, la mitral se encuentra menor de 1 centímetro, que normal dice que se abre hasta 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros cuadrados, y a veces si se abre hasta 5 centímetros cuadrados, si nada más se abre uno, quiere decir que está cerrado. Entonces, no puede hacer variar su gasto cardíaco, reducido por la estenosis, lo que quiere decir que el corazón, la aurícula, capta toda la sangre, y luego después, por ese agujero tan pequeño, no puede sacar toda la sangre hacia el ventrículo, ¿sí? Porque hay una estenosis, hay un espacio estrecho por donde va a pasar la sangre, ¿sí? Dice, más que dentro de límites reducidos, de ahí, su limitación para realizar esfuerzos físicos y su presión arterial de cifras bajas de 95 a 60 milímetros por mercurio. ¿Por qué? Porque la aurícula se contrae, pasa un poco de sangre al ventrículo, el ventrículo no se llena totalmente, la presión arterial baja, porque no se llenó totalmente, y el ventrículo va a expulsar sangre, pero no total, no es de lo que es su capacidad, que decíamos que es de 70 mililitros por cada contracción. Supongamos que la aurícula sí captó los 70, pero el ventrículo captó 60, 50, ¿no? Porque no le llegó mucha sangre, y entonces la bombea, y por eso es que baja la presión. ¿Y qué es lo que pasa en una estenosis mitral? Pues va a ser más esfuerzo con tal de que saque lo máximo de sangre. ¿Y creo que va a pasar? ¿Recuerdan ustedes? Si un músculo lo ponen a ejercitar y ejercitar, se hipertrofia, ¿no? Entonces ustedes verán a lo mejor en una radiografía que hay un agrandamiento de la aurícula izquierda, pues porque hay una estenosis mitral, ¿sí? Entonces, un agrandamiento, porque ese músculo está haciendo un sobreesfuerzo, ¿sí? Un sobreesfuerzo. Cuando ustedes agarran las pesas y están haciendo esfuerzo y todos los días, su músculo se endurece y se pone duro y se pone grande, pues se hipertrofia ese músculo, entonces su músculo cardíaco también se va a hipertrofiar, se va a agrandar,
entonces se van a dar cuenta de que se dilató, ¿sí? De ahí su limitación para realizar esfuerzos físicos. Este paciente no puede realizar, o sea, se sofoca, se cansa, precisamente porque su presión está baja, no hay un gran gasto cardíaco. Su presión arterial de cifras bajas de 95-60 milímetros de mercurio. Son pacientes hipotensos. En la estenosis aórtica también produce hipotensión, entonces hay hipotensión, les digo. Y otra es por ejemplo, la persistencia del conducto arterioso, ¿sí? La persistencia del conducto arterial. Este conducto arterial tiene paso de sangre de la aorta a la arteria pulmonar. Esto se encuentra abierto, pero antes del, ¿cómo se llama? Antes del nacimiento. Pero pero si persiste este conducto arterioso después del nacimiento, entonces sucede este caso. Tiene paso de sangre de la aorta a la arteria pulmonar. Acuérdense que la arteria pulmonar sale, ¿de dónde sale la arteria pulmonar? Sale del ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, pues acuérdense, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar. Acuérdense que la circulación viene de la cava superior a la cava inferior, viene a la aurícula derecha. De la sangre desoxigenada, pasa a la aurícula derecha. La aurícula derecha va a pasar a través de la glándula de la válvula tricúspide, pasa hacia el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale hacia la arteria pulmonar, sangre desoxigenada. Llega a los pulmones, se oxigena y regresa por la vena pulmonar, ya llega sangre oxigenada, sangre arterial, llega a la aurícula izquierda, y ahí sigue su recorrido. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, en la persistencia del conducto arterioso, pasa sangre de la aorta que tiene una presión bastante alta, porque sale con una fuerza tremenda del ventrículo izquierdo, ¿sí? Pasa sangre a la arteria pulmonar, que tiene comunicación, que esta comunicación no se cerró al nacimiento, y que lo que pasa, como es una presión más alta la de la aorta, de la arteria pulmonar, pues va a pasar sangre ya oxigenada hacia la arteria pulmonar. En virtud de la diferencia de presión a favor de la aorta, la arteria pulmonar recibe entonces la sangre que normalmente le llega del ventrículo derecho, más la que se fuga de la aorta, que a su vez lo tendrá reducido. Este hecho hará subir la presión dentro del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, a nivel del ventrículo derecho, la presión va a ser mayor, el cual debe impulsar su propio gasto más el del gasto, el del cortocircuito. Entonces, el ventrículo derecho recibe sangre también en presencia del conducto arterioso de la aorta, sangre oxigenada, pero también como su propio, el ventrículo tiene su propia capacitancia, su propia cantidad de sangre, el ventrículo derecho, que les decía que sale de ahí 70 mililitros, pues estos 70 más lo que le bombea la aorta por el cortocircuito que hay, esto va a aumentar todavía más. Entonces va a haber un aumento de presión a nivel ventricular, ¿sí? Esto es así. Entonces el trabajo del corazón no se mide solo con la cifra de presión sistólica ni con la diastólica, sino con la presión media. Entonces, nosotros tenemos una presión sistólica
una presión diastólica, que ya saben ustedes le toman la presión a su paciente y se darán cuenta de que existe una presión sistólica que dicen la más alta, cuando ponen un manómetro a un paciente, la más alta es la sistólica, 120, y la más baja es la diastólica, 80. Entonces, ¿cuánto tiene de presión al paciente? 120 sobre 80. Entonces, la presión alta es la sistólica y la presión baja es la diastólica. Y entonces, ¿y la presión media cuál es? La presión arterial media es la media aritmética de los valores de la presión sistólica y diastólica. ¿Y cuál es esa presión media aritmética de los valores de la presión sistólica y la diastólica? La media aritmética es esta. Nosotros la sacamos de esta manera. Presión arterial media es igual a presión sistólica más 2 veces la presión diastólica. Si ustedes, ¿cuánto decíamos que es la presión sistólica? 120 más presión diastólica 80, 8 y 8, 16, más 120, ¿cuánto es? Y todo esto entre 3. Hagan la cuenta, por favor, para que me digan cuánto es de presión arterial media. 3.3. Ah, no me digas. A ver otra vez. Presión sistólica, ¿cuánto es? 120 más 2 presiones diastólicas, o ya sea 80 más 80. 280. ¿Eh? 93.3. Pero ahí dice 280 entre 3. 93.3. Eso es 93.3. Esta es la presión media. ¿Se acuerda? ¿De acuerdo? Cuando baja esta presión media y cuando sube esta presión media, hay cambios importantes que vamos a ver. Ahora, otra formulita también, pero es lo mismo, es la misma burra más que revolcada. Presión arterial media, presión distólica más otra presión distólica más una presión sistólica, que es lo mismo de esto, ¿no? Entre 3, que es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Disculpe, pregunta. ¿Sí? Una pregunta, a ver. Sí, ¿hay algún valor, se puede decir como un valor establecido para decir que es normal la presión arterial media que está teniendo el paciente? Sí, esa es la presión media normal, la que les estoy diciendo. Si la presión arterial es de 120/80, si está diciendo 120/80 es lo normal, ¿no? 120/80, entonces pongan 2 diastólicas, 80 y 80, más presión sistólica 120 y entre 3, y esta es la presión media normal, la que estamos sacando. ¿De acuerdo? Gracias. Y esto puede aumentar o puede disminuir, y cuando aumenta provoca problemas y cuando disminuye provoca problemas también, que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Vamos a hablar sobre el riñón, presión arterial media y etcétera. Mientras, vean esto de la presión arterial media. En todos los aparatos electrocardiográficos siempre existe presión arterial media, y nosotros estamos viendo la presión arterial media porque cuando baja la presión arterial media nos estamos preocupando mucho. Cuando sube la presión arterial media nos estamos preocupando mucho también. Entonces, siempre estamos viendo presión arterial media, y claro que vemos la presión diastólica y presión sistólica, pero vamos, la presión arterial, pero vamos siempre sobre la presión arterial media, y es la que estamos observando mucho, porque esto es lo que nos va a dar la pauta hacia muchos problemas. Entonces, nos vemos el día de mañana, apréndanse esto, presión arterial media, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nos vemos el día de mañana. Pórtense bien. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego.